En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen, como buenos fantasmas del futuro, otros horizontes posibles. Ahí escuchaban la presentación y como cada viernes, algún fantasma del futuro se corporiza aquí en este estudio. Hoy Micaela Palacios. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Siempre es un placer venir. Se vienen estirando los días. La verdad que sí. Ahora venimos y hay solcito. Hay sol. Todavía es de día. Claro. Funciona. Y yo vengo a recuperar un poco algunas de los interrogantes que traje hace algunas semanas y seguir indagando en el mundo que Fisher nos propone. A veces recuperando textos de él y otras veces pensando qué puertas nos abre, ¿no? Como decíamos la última vez, que cuando vine hablamos un poco sobre este mundo hiperconectado, sí, sobre los flujos de información, la cantidad de estímulos a las que estamos expuestos. En ese momento hablábamos de principalmente el uso del teléfono celular, ¿no? Yo te planteaba ahí de las plataformas. Así es. Hoy quería un poquito, mi propuesta es seguir en esa línea y reflexionar en el cruce un poco más específico entre estas plataformas, las redes sociales y la salud mental. Que hay una relación directa muchas veces, ¿no? Sí. Y además, no nos olvidemos que uno de los temas que más preocupaba a Fisher era la cuestión justamente de la salud mental. Hay muchos escritos en los que este tema es a veces profundizado y otras veces lo toca, planteando en términos muy generales, como para dar un esquema y entender desde dónde nos habla, que lo que él nos va a decir es que el estrés, la ansiedad y la depresión forman parte de la vida de cada vez más personas, atraviesan a cada vez más personas. Sí. Él va a decir que esto se terminó tornando como va a llamar epidemias de la salud mental y nos va a decir no es casual que cada vez más personas tengan estos padecimientos y no responde necesariamente a una cuestión individual. Específicamente hoy traje un texto o algunas reflexiones alrededor de un texto que se llama Bueno para Nada, en el que Fisher va a escribir sobre su propia depresión, sobre las sensaciones y las situaciones que ha atravesado en distintos momentos de su vida a partir de este padecimiento. Y lo que nos va a decir en torno a esas reflexiones es que tanto el psicoanálisis como las terapias cognitivas lo que buscan es las respuestas a estos padecimientos en los acontecimientos biográficos y en las trayectorias familiares de las personas. Ajá. Pero lo que pierden de vista, nos va a decir él, es la cuestión del poder social. Es decir, ¿a qué nos referimos? A los análisis más estructurales, a pensar el sistema en el que vivimos que nos permita analizar cuánto de las lógicas de este capitalismo y de las posiciones que ocupamos en él nos influyen en los malestares, cuáles son los elementos que nos están afectando. O sea, pone un acento en algo que por ahí las terapias tradicionales no miran tanto, que es el entorno social. Exactamente. Nos va a decir que perder de vista lo estructural y centrarnos en estas trayectorias biográficas nos lleva a algo que es la responsabilización individualizante de estos malestares, que después se termina constituyendo como un discurso hegemónico que individualiza, como recién te decía. Él va a hablar específicamente en ese texto de la individualización de la depresión, pero podemos pensar de los malestares en general, y que se sostiene sobre la idea de que somos los únicos responsables de nuestra propia miseria y por lo tanto la merecemos. Claro. Nos va a decir que somos empujados a creer que la pobreza, la falta de oportunidades y la falta de empleo son nuestra culpa. Y esto, al mismo tiempo... Hay ahí una cercanía peligrosa con la meritocracia. Exactamente, sí.
Es un discurso que podemos ver en todos lados, que es completamente mainstream. Incluso en los discursos políticos, sí, claramente. Sí. Y lo que nos va a decir es que esto tiene una contracara, que es lo que él va a llamar voluntarismo mágico, que se trata de la creencia de que está en poder de cada individuo ser lo que quiera ser, de que la propia voluntad puede cambiar nuestra situación. Y mi pregunta acá era, bueno, ¿qué lugar ocupan las redes sociales y los medios de comunicación en todo esto? Un poco como recién decíamos y vos traías, bueno, efectivamente los discursos políticos refuerzan esta idea y lo sostienen. Los gurús corporativos, va a decir él, también, pero también está extendido, él va a hablar en ese momento de los realities y nosotros podemos pensar de las redes sociales. ¿Cómo esto se expande, cómo este discurso penetra en las redes sociales? Yo pensaba en algunos puntos. Por un lado, a partir de estas frases hechas tan conocidas como si lo crees, lo creas, si querés, podés. Por otro lado, a partir de... Hay una gran mezcolanza, ¿no? Porque también eso formaba parte de los libros de autoayuda. Exactamente, la autoayuda empieza a tener cada vez más peso en el sostenimiento de estos discursos. También la aparición de ciertos influencers en redes sociales que dan como un tipo de esquema exitoso, digamos, de fórmula para convertirse en alguien exitoso, y eso reforzado muchas veces por medios de comunicación que destacan la trayectoria de, por ejemplo, algún trabajador empobrecido que termina convirtiéndose en un gran empresario, claro, a partir de su propio mérito o a partir de incluso de la reproducción de este tipo de fórmulas, además de que este éxito en esos casos está completamente vinculado al enriquecimiento, ¿no? y a lo económico. Esto además se combina, bueno, como vos decías, con la autoayuda. También podríamos pensar en las prácticas vinculadas a lo New Age, a la meditación, al mindfulness, que nos dan herramientas individuales para estar mejor en el día a día. Y Fisher va a hablar también, pero que solo para mencionarlo, también es otro tema quizás que nos puede llevar una columna en sí misma, que es el desarrollo de la industria farmacéutica, ¿no? Ahora bien, lo que nos va a decir es que este entramado que él va a nombrar como voluntarismo mágico, también hay un compañero que dice... que se llama Emi Exposto, que dice que bueno, que nos envuelve en una oscilación entre victimización, empoderamiento y voluntarismo mágico. Fisher nos va a decir, bueno, este entramado es tanto un efecto como una causa del bajo nivel de conciencia de clase de la actualidad, porque hace invisibles, nos va a decir, las marcas indelebles que tienen en nuestra trayectoria tanto la clase como, creo yo, propongo que podemos sumar el género y la raza. Bien. Hace que, bueno, estos malestares no solo no se tomen de forma colectiva, sino que se profundice en la descomposición de la colectividad y en nuevas formas de atomización. Y permite que obedezcamos de manera resignada, que encontremos los elementos y las herramientas para día a día ser más productivos, responder a esas posiciones que ocupamos en el sistema capitalista, resubordinándonos sin pensar en la estructura. Ante esto, sin embargo, nos da algunas pistas sobre qué hacer, ¿no? Y creo que es parte de su potencia, bueno, pensar en estos entramados y pensar ciertas claves para por lo menos repensar salidas. Creo que por un lado lo que nos invita es a preguntarnos, que es en parte lo que traje la otra vez y lo que vuelvo a traer hoy, por el consumo de redes, el consumo de plataformas, por preguntarnos sobre las lógicas de los espacios que habitamos. Digo, Fisher se preguntaba por las lógicas del espacio de la academia, por qué pasaba en el espacio del aula, por qué pasaba en el espacio cibernético, y creo que eso nos puede dar una clave tanto para pensar esto en las lógicas, como para pensar en los mensajes que se reproducen y para pensar la disponibilidad y la disposición de tiempo que cada uno de esos espacios conlleva.
Por otro lado, preguntarnos de qué hablamos, incluso cuando hablamos de estas terapias, que es lo que charlábamos recién, bueno, ¿qué es este tipo de terapias que nos dan herramientas en el día a día para vivir mejor? Y también de qué hablamos cuando incluso desde las militancias y los activismos muchas veces decimos que es la politización del malestar, ¿no? Que es como parte de la propuesta y de ciertos discursos que también se pueden establecer como mainstream desde los activismos, bueno, poder descomponer qué significa esto. Y por el otro, una de las claves que me parece fundamental es que repensemos y que nos preguntemos por eso que parece invisible, por eso que parece dado, que es el capitalismo, que pensemos específicamente en los colapsos y en los efectos que tienen las subjetividades, que pensemos en la crisis económica, en la crisis social, en la crisis política, que pensemos y nos preguntemos por las crisis de las instituciones y que pensemos en el colapso ambiental. En otras palabras, lo que nos propone hoy en día es que pensemos en la crisis del capitalismo actual, pero la clave es que lo pensemos para poder inventar nuevas formas de involucramiento político. Claro, que es la parte más compleja, ¿no? Exactamente, pero bueno, es nuestro desafío. Sí. Yo pensaba, ¿no? Recién se escuchaban aquí frente al edificio en la Facultad de Derecho, se ve que alguien se recibió, una gran algarabía, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque llegar al título es, bueno, un sinónimo de felicidad. Finalmente llegar a la meta que soñó esa persona. Pero bueno, esa misma algarabía, ayer que hubo una marcha universitaria no se notó, ¿no? En cuanto a la concurrencia. Bueno, quizás también parte de los desafíos y esto de pensar e inventar nuevas formas de involucramiento implique pensar otras estrategias, ¿no? Y quizás muchas veces a la hora de dar luchas políticas vamos a tener que usar nuestra inventiva y nuestra imaginación para pensar qué formas son convocantes y qué formas son más o menos efectivas en la actualidad. Claro. Y no seguir reproduciendo quizás ciertas lógicas o ciertas formas de reclamos que efectivamente son muy valorables y necesarias, pero que vemos en la realidad que a veces no alcanzan o que no terminan de ser convocantes. Creo que es parte de nuestro desafío y que Fischer nos invita a pensar eso. Bueno, usemos nuestra imaginación sobre qué otras formas, incluso de coordinar luchas, vamos a tener que inventarnos. Y no caer en la depresión por si no aparece rápido una respuesta. Bueno, sí, o si estamos en esa, politizarlo en la medida de lo posible y socializar y hablar del tema, eso seguro. Muy bien. Bueno, como siempre nos dejan preguntas del universo Fischer, pero hay actividades que van a tener en el mes de septiembre los Fantasmas del Futuro. En el mes de septiembre tenemos 2 actividades. Por el momento, el 21 vamos a estar en el Haroldo Conti, formando parte del Festival Futuros, con un panel, la verdad, increíble, así que están invitados e invitadas. Y el 28 vamos a estar acá en La Plata, en la librería Malicia, presentando el último libro de China Miéville. Así que ya tienen para agendar. El Haroldo Conti en Buenos Aires, 21 de septiembre, el día de la primavera, y el 28 acá en La Plata, en Malicia y en 6 y 59. Exactamente. Micaela, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre.